las aguas oscuras, profundas y a menudo inquietantemente tranquilas del lago Starnberg, enclavado en el corazón de la idílica Alta Baviera, custodian con celo un secreto helado, un enigma insondable que ha perdurado por más de un siglo, alimentando la imaginación popular, los debates académicos y los susurros en las noches de tormenta. En la tarde brumosa y cargada de presagios del domingo 13 de junio de 1886, en circunstancias tan extrañas como profundamente trágicas, dos cuerpos sin vida fueron rescatados de sus profundidades sombrías, apenas a unos metros de la orilla, cerca del castillo de Berg, el de Su Majestad Luis II, rey de Baviera, el monarca soñador y solitario, el constructor infatigable de castillos de fantasía que desafiaban la lógica y la gravedad, el mecenas apasionado y, a menudo incomprendido de Richard Wagner, el rey loco para sus detractores y para una Europa positivista que no entendía sus excentricidades, el rey cisne o el rey de los cuentos de hadas para sus admiradores y para la posteridad romántica, y junto a él, flotando en las mismas aguas frías, el cadáver de su médico personal, su psiquiatra y en sus últimos días, su carcelero, el doctor Bernhard von Guden, el hombre de ciencia que apenas 3 días antes había firmado el controvertido informe que lo declaraba oficialmente incapacitado para gobernar debido a una supuesta y avanzada enajenación mental. La versión oficial, difundida con una celeridad sospechosa por el gobierno regente de Múnich, habló de un trágico y lamentable accidente, de una crisis final en la mente perturbada del rey. Luis, en un arrebato de locura y desesperación, habría intentado suicidarse arrojándose a las aguas del lago, y el doctor Guden, en un acto de abnegación profesional y de valor personal, habría perecido ahogado en el intento heroico de salvar a su real paciente. Pero, ¿fue realmente así? ¿Se trató de un simple y desgraciado episodio de locura y suicidio, como se apresuraron a concluir las autoridades? ¿O acaso las aguas quietas y profundas del Starnberg se convirtieron en la tumba líquida y silenciosa de un crimen de Estado mucho más complejo y siniestro, de un regicidio cuidadosamente planeado y encubierto torpemente bajo el manto de la enfermedad mental y el arrebato suicida? ¿Fue Luis II una víctima propiciatoria de su propia mente atormentada, de sus delirios de grandeza y de su incapacidad para enfrentar las prosaicas realidades del mundo? ¿O fue, por el contrario, el chivo expiatorio de una fría y calculada conspiración urdida en las altas esferas del poder por aquellos que temían su excentricidad desmedida, su despilfarro irresponsable de los fondos públicos, su creciente y peligroso aislamiento del mundo real, y quizás también los secretos que su vida privada y sus diarios íntimos pudieran revelar? La muerte de Luis II, tan prematura y tan envuelta en sombras, no solo dejó un trono vacío en el reino de Baviera y un pueblo profundamente conmocionado y dividido. Sembró también una semilla de duda, de sospecha y de fascinación morbosa que, lejos de marchitarse con el tiempo, ha florecido en un intrincado y frondoso jardín de teorías contrapuestas, de investigaciones revisionistas y de preguntas que, aún hoy, siguen sin tener una respuesta definitiva y universalmente aceptada. Esta es la crónica minuciosa de los últimos días de un rey que vivió con una intensidad casi febril entre el sueño y la realidad, entre la belleza sublime del arte y la cruda prosa de la política. Es la historia de su controvertida y humillante deposición y de su misterioso y trágico final en las aguas frías y silenciosas de un lago bávaro que se convirtió en su mausoleo y en el símbolo de su enigma. Acompáñenme, con la mente abierta y el espíritu crítico, a explorar los laberintos tortuosos de la mente de Luis II, las intrigas ponzoñosas de su corte, las presiones políticas de su tiempo y las sombras espesas que aún hoy envuelven las circunstancias exactas de su muerte. Una muerte que, más de un siglo después, sigue fascinando, perturbando e interrogando a partes iguales a todos aquellos que se acercan a su figura. ¿Locura o asesinato? ¿Suicidio o ejecución encubierta? El misterio insondable del lago Starnberg aguarda, y nosotros, con la humildad del historiador y la pasión del narrador, nos atreveremos a sondear sus profundidades en busca de alguna luz. ¿Se atreven ustedes a acompañarnos en este viaje a las tinieblas de un alma real,
y a los secretos de un crimen quizás perfecto? ¿Están preparados para descubrir qué verdades inconfesables o qué mentiras bien urdidas se esconden aún bajo la superficie aparentemente serena y apacible de sus aguas? Para desentrañar con la mayor profundidad posible el intrincado enigma que aún hoy rodea la prematura y trágica muerte de Luis II de Baviera, y para comprender en toda su complejidad las diversas y a menudo contrapuestas fuerzas que pudieron haber confluido en su fatídico y misterioso destino, es absolutamente imprescindible que nos sumerjamos primero en el contexto histórico, político y cultural de la Baviera del siglo XIX. Un reino profundamente católico y orgullosamente conservador, enclavado en el corazón del sur de Alemania, que se aferraba con tenacidad a sus antiguas tradiciones, a su particular identidad cultural y a su celosamente guardada independencia política, pero que, al mismo tiempo, se veía cada vez más arrastrado, a menudo a su pesar, por la vorágine de los profundos y acelerados cambios políticos, sociales e ideológicos que estaban sacudiendo los cimientos de la vieja Europa. La unificación de Alemania bajo la férrea y creciente hegemonía de la Prusia protestante y militarista, la expansión imparable de la revolución industrial con sus transformaciones económicas y sociales, el auge del liberalismo político, del constitucionalismo y del nacionalismo pangermanista, eran fuerzas poderosas y a menudo contradictorias que desafiaban el orden establecido y ponían a prueba la capacidad de adaptación y supervivencia de las monarquías tradicionales, como la de los Wittelsbach en Baviera. Luis Otón, Federico Guillermo de Wittelsbach, nació el 25 de agosto de 1845, día de San Luis, rey de Francia, y en el aniversario del nacimiento de su abuelo, el rey Luis I de Baviera, un monarca también conocido por su mecenazgo artístico y sus excentricidades. Su lugar de nacimiento fue el suntuoso palacio de Nymphenburg, en las afueras de Múnich, la capital del reino. Pertenecía por derecho de sangre a la antiquísima y gloriosa casa de Wittelsbach, una de las dinastías reinantes más antiguas y con más solera de toda Europa, que había gobernado Baviera, con diversas vicisitudes, durante más de 7 siglos. Era el hijo primogénito del entonces príncipe heredero Maximiliano, quien ascendería al trono como Maximiliano II de Baviera en 1848, y de su esposa, la princesa María de Prusia, una mujer culta y piadosa, pero de carácter algo frío y distante, lo que marcaría la relación con sus hijos. La infancia y la juventud del príncipe Luis estuvieron marcadas por una educación extremadamente estricta, rigurosa y a menudo solitaria, centrada casi exclusivamente en la preparación para sus futuros deberes dinásticos y en la inculcación de una religiosidad católica a menudo opresiva y poco comprensiva con su naturaleza sensible e imaginativa. Creció en un ambiente cortesano formal y algo distante, con escaso contacto afectivo con sus padres, quienes delegaron gran parte de su crianza en tutores y preceptores. Desde muy joven, Luis mostró una personalidad marcadamente introvertida, profundamente sensible, melancólica y con una desbordante imaginación romántica. Se sentía mucho más inclinado hacia el mundo del arte, la música, la poesía, la naturaleza y los mitos y leyendas medievales que hacia los áridos y prosaicos asuntos de Estado, las intrigas políticas de la corte o las rudas artes militares, tan valoradas en la Alemania de su tiempo. Desarrolló una pasión temprana y casi obsesiva por las antiguas leyendas germánicas, los cuentos de caballerías, los dramas de Schiller y, sobre todo, y de manera que marcaría toda su vida, por la revolucionaria y arrebatadora música de Richard Wagner. Descubrió las óperas de Wagner a una edad temprana, probablemente a través de la lectura de los libretos y de las partituras, y quedó profundamente fascinado por su universo mítico, por su idealismo romántico y por su concepción del arte como una fuerza redentora y transformadora. Wagner se convertiría en su ídolo, en su guía espiritual, y una vez en el trono, en el eje principal de su generoso y a menudo incomprendido mecenazgo real. El joven Luis ascendió al trono de Baviera de manera inesperada y prematura en marzo de 1864, con apenas 18 años de edad, tras la repentina muerte de su padre, el rey Maximiliano II. Era un joven de una belleza física casi legendaria, alto, esbelto, de porte majestuoso, con unos profundos ojos azules
y una melena de cabellos oscuros y ondulados, una imagen que parecía sacada directamente de una de sus amadas sagas medievales y que cautivó de inmediato a muchos de sus súbditos, que vieron en él la encarnación de un nuevo ideal de rey romántico. Al principio de su reinado, su juventud, su apostura y su declarado amor por las artes despertaron grandes y sinceras esperanzas en Baviera. Se esperaba que aquel joven rey, tan diferente a su pragmático y algo burgués padre, trajera una nueva era de esplendor cultural y de grandeza artística al reino. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes las profundas dificultades de Luis II para adaptarse a las exigencias cotidianas del gobierno, a las responsabilidades de la corona y a las realidades a menudo prosaicas y decepcionantes de la política. Su carácter profundamente idealista, su aversión innata por los asuntos administrativos, por las intrigas cortesanas y por el contacto con las masas, lo llevaron a delegar cada vez más el poder efectivo en sus ministros y consejeros, mientras él se refugiaba progresivamente en un mundo interior de fantasía, en sus ambiciosos y cada vez más costosos proyectos arquitectónicos, y en su devoción casi religiosa por la figura y la obra de Richard Wagner, a quien invitó a Múnich poco después de subir al trono, cubriéndolo de honores y de dinero, y escandalizando con ello a la conservadora sociedad bávara. La primera gran crisis política y personal de su reinado llegó con la desastrosa guerra austro-prusiana de 1866, en la que Baviera, muy a su pesar y en contra de sus inclinaciones personales, Luis sentía una profunda aversión por la Prusia militarista y una cierta simpatía por la Austria católica y imperial, se vio obligada a aliarse con Austria y sufrió una humillante y rápida derrota militar frente al moderno y eficaz ejército prusiano dirigido por Bismarck. Esta derrota no solo supuso una considerable pérdida de prestigio internacional para Baviera y el inicio de su subordinación política a Prusia, sino que también marcó profundamente el ánimo del joven rey Luis. Vio cómo su reino era arrastrado a un conflicto que él no deseaba, que consideraba ajeno a los verdaderos intereses bávaros y que ponía en grave peligro la soberanía y la independencia de su corona. A partir de entonces, su desinterés y su desencanto por la política se acentuaron de manera dramática. Comenzó a retirarse cada vez más de la vida pública de Múnich, a evitar las ceremonias oficiales y el contacto con sus ministros, buscando refugio y consuelo en la soledad majestuosa de los Alpes bávaros, donde daría rienda suelta a su pasión irrefrenable por construir castillos de ensueño, auténticas escenografías teatrales inspiradas en las leyendas medievales germánicas, en los cuentos de hadas y muy especialmente en las óperas de su admirado Richard Wagner. Neuschwanstein, el castillo del rey cisne, encaramado en un risco imposible. Linderhof, un pequeño y exquisito palacio rococó inspirado en Versalles. Herrenchiemsee, una réplica inacabada y megalómana del Palacio del Rey Sol en una isla del lago Chiemsee. Estos palacios, auténticas obras de arte arquitectónico y decorativo para algunos, pero también pozos sin fondo para las finanzas del Estado y caprichos de un déspota para otros, se convirtieron en la obsesión central de la vida de Luis II, en el símbolo de su creciente aislamiento del mundo, de su aparente desconexión con la realidad cotidiana de sus súbditos y, para sus enemigos, en la prueba más evidente de su progresiva enajenación mental. Mientras el rey se dedicaba con fervor casi religioso a sus construcciones faraónicas, a sus excéntricos y solitarios pasatiempos nocturnos, como los célebres paseos en trineos dorados y ricamente iluminados por los paisajes nevados de los Alpes, o las representaciones privadas de ópera en teatros construidos exclusivamente para él, donde era el único espectador. El gobierno efectivo de Baviera quedaba cada vez más en manos de sus ministros, quienes intentaban con creciente dificultad hacer frente a los graves problemas económicos del reino, a las tensiones sociales y a las constantes y crecientes presiones de la Prusia de Bismarck para una mayor y más completa integración de Baviera en el nuevo imperio alemán, proclamado en Versalles en 1871 tras la victoria en la guerra franco-prusiana, un conflicto en el que Baviera también participó, muy a regañadientes y por imperativo de los tratados del lado prusiano. La personalidad de Luis II, a medida que pasaban los años, se volvía cada vez más enigmática, más excéntrica y más controvertida. Su aversión al contacto social, que bordeaba la misantropía,
su progresivo aislamiento del mundo, sus hábitos nocturnos y su desprecio por las convenciones sociales, su homosexualidad, un secreto a voces en la corte y en los círculos diplomáticos, pero un tabú absoluto en la sociedad católica y conservadora de la época, y una fuente de profunda angustia personal para el propio rey, que luchaba contra sus inclinaciones en un tormento de culpa religiosa, sus gastos desmedidos y aparentemente irresponsables, y su comportamiento cada vez más errático, caprichoso y a veces autoritario con sus servidores, comenzaron a generar una profunda preocupación y una creciente alarma entre sus ministros, entre los miembros de su propia familia, especialmente su tío Luitpold y sus primos, y entre una parte cada vez más amplia de la opinión pública bávara e internacional. ¿Estaba el rey simplemente sumido en sus sueños de artista, en su búsqueda de un ideal de belleza absoluta, o estaba realmente perdiendo el contacto con la realidad, deslizándose lenta pero inexorablemente hacia la locura, esa terrible enfermedad que, según algunos rumores y temores, ya había afectado a otros miembros de su linaje Wittelsbach en el pasado? Los primeros y aún discretos presagios de una conspiración palaciega para apartarlo del trono comenzaron a tomar forma a medida que sus deudas personales, contraídas para financiar la construcción y el suntuoso y a menudo delirante amueblamiento de sus castillos, se volvían absolutamente insostenibles y amenazaban con provocar un escándalo financiero de proporciones mayúsculas que podría incluso comprometer la solvencia del Estado bávaro. Un documento, fechado con precisión el 8 de junio de 1886, un extenso y detallado informe psiquiátrico elaborado por una comisión de 4 médicos eminentes, entre los que destacaba por su autoridad y prestigio la figura del doctor Bernhard von Guden, director del manicomio de Múnich y una de las máximas autoridades europeas en enfermedades mentales de la época, se convertiría en la pieza clave, en el instrumento legal y científico utilizado para justificar su deposición y su posterior internamiento. Pero fue este informe, redactado con una celeridad sorprendente y basado en pruebas indirectas, un diagnóstico médico objetivo e imparcial de una enfermedad mental real e incapacitante? ¿O fue, como muchos sospecharon desde el principio, y como la investigación histórica posterior ha tendido a confirmar, una herramienta fabricada a medida, un conveniente barniz de cientificidad para legitimar un golpe de Estado encubierto, una maniobra política destinada a deshacerse de un rey incómodo, impredecible y financieramente ruinoso? El enigma indescifrable de la supuesta locura de Luis II y el misterio aún más profundo de su posterior y trágica muerte comenzaba a tejerse con los hilos oscuros de la ambición política, de la preocupación familiar, real o fingida, de la razón de Estado y de un misterio que, más de un siglo después, aún hoy perdura, intacto y fascinante. Y en el centro de este complejo enigma, como un símbolo mudo de su alma atormentada y de los secretos que se llevó consigo, se encontraban sus diarios personales, aquellos cuadernos íntimos donde el rey anotaba sus pensamientos más profundos, sus angustias, sus sueños y sus tormentos. Unos diarios cuyas páginas, si hubieran sobrevivido intactas a la curiosidad y a la censura de sus enemigos, quizás podrían arrojar hoy alguna luz definitiva sobre la verdadera naturaleza de su alma atormentada, sobre la lucidez o la sinrazón de sus actos, y sobre los oscuros secretos que finalmente se llevó consigo a la tumba líquida y fría del lago Starnberg. Pero, ¿qué contenían realmente esos diarios? ¿Y quién tuvo interés en que su contenido completo nunca viera la luz? Un nuevo misterio se sumaba a la ya intrincada trama. La espiral descendente que, en apenas unos pocos años, llevaría a Luis II desde su trono de ensueño, desde sus castillos de fantasía y desde su aislamiento autoimpuesto, hasta la humillante declaración de su incapacidad mental, su deposición forzada y su trágico y enigmático final en las frías aguas del lago Starnberg, fue un proceso gradual en su inicio pero inexorable y vertiginoso en su desenlace. Estuvo alimentado por una combinación fatal de factores interrelacionados: su creciente y casi patológico aislamiento del mundo exterior y de los más elementales asuntos de gobierno, su comportamiento personal cada vez más excéntrico, más errático y más difícil de comprender o de justificar para sus contemporáneos,
sus gastos absolutamente desorbitados en la construcción y el suntuoso amueblamiento de sus castillos fantásticos, que amenazaban con llevar a la bancarrota no solo sus ya mermadas finanzas personales, sino también las del propio Estado bávaro, al que intentaba implicar en sus deudas. Y finalmente, como consecuencia lógica de todo lo anterior, la conspiración urdida con sigilo pero con determinación por un sector influyente de su propio gobierno, con el apoyo, o al menos el consentimiento tácito de una parte importante de su familia, para apartarlo del poder y evitar lo que consideraban un desastre inminente para el reino. A medida que avanzaba la década de 1880, el rey Luis II se recluía de manera cada vez más prolongada y casi exclusiva en la soledad de sus remotos castillos alpinos, especialmente en su amado y nunca terminado Neuschwanstein, en el pequeño y exquisito Linderhof, o en el inacabado y megalómano Herrenchiemsee. Evitaba sistemáticamente el contacto directo con sus ministros, a quienes despreciaba por su supuesta mediocridad y su falta de comprensión hacia sus ideales artísticos. Se negaba con obstinación a residir en Múnich, la capital del reino y el centro de la vida política, y descuidaba por completo, o atendía de manera caprichosa y esporádica, sus más elementales deberes constitucionales como jefe de Estado. Se comunicaba con el gobierno casi exclusivamente a través de intermediarios ayudantes de cámara, secretarios privados, a menudo personajes de dudosa reputación o escasa preparación, o mediante notas escritas, a menudo crípticas o imperiosas. Sus decisiones, cuando finalmente las tomaba tras largas vacilaciones o en arrebatos impulsivos, eran con frecuencia caprichosas, contradictorias e imprevisibles, lo que dificultaba enormemente la buena marcha de la administración y generaba una creciente frustración entre sus ministros. Su vida cotidiana se había convertido, en gran medida, en una elaborada y solitaria representación teatral, en la que él era el único actor, el único director y, a menudo, el único espectador. Se rodeó de un círculo cada vez más reducido de servidores leales, o al menos complacientes, a menudo de origen humilde y sin ninguna influencia política, que toleraban sus excentricidades, adulaban sus fantasías y lo aislaban aún más del mundo real y de las críticas. Pasaba las largas noches en vela, en una inversión casi total de los ritmos naturales, organizando extravagantes paseos en trineos dorados y ricamente iluminados por los paisajes nevados de los Alpes, incluso en pleno verano, asistiendo a representaciones privadas y solitarias de óperas de Wagner en los teatros que había hecho construir en sus castillos, o sumergiéndose durante horas en la lectura de novelas de caballerías, de poesía romántica o de tratados de arquitectura y mitología. Su aversión al contacto humano, especialmente con extraños o con mujeres, se hizo progresivamente patológica. Se negaba a ser visto por personas no autorizadas, comía solo en mesas dispuestas para varios comensales imaginarios, los héroes de sus lecturas o los personajes de las óperas de Wagner, y desarrollaba fobias y manías cada vez más extrañas y preocupantes, como su obsesión por la limpieza o su temor a ser envenenado. Mientras tanto, sus deudas personales, contraídas principalmente para financiar la construcción y el suntuoso y a menudo delirante amueblamiento de sus castillos, Neuschwanstein, por ejemplo, estaba inspirado en los castillos medievales de las leyendas del Grial y en la escenografía de Lohengrin y Tannhäuser. Linderhof era un homenaje al rococó francés y a Luis XIV, y Herrenchiemsee pretendía ser una réplica exacta y aún más grandiosa del Palacio de Versalles. Alcanzaron cifras astronómicas, que superaban con creces los ingresos anuales de la lista civil, la asignación que el Estado bávaro concedía al rey para sus gastos personales y el mantenimiento de la corte. Luis II, desesperado por obtener más y más dinero para continuar con sus inacabables y cada vez más costosos proyectos arquitectónicos, que consideraba su principal legado a la posteridad y la única justificación de su existencia, recurrió a todo tipo de expedientes. Solicitó enormes préstamos a banqueros de toda Europa, a menudo con intereses usurarios. Intentó vender títulos nobiliarios y condecoraciones al mejor postor, e incluso, según algunos rumores persistentes y documentos que han salido a la luz posteriormente, consideró seriamente la posibilidad de ceder territorios bávaros o derechos soberanos a potencias extranjeras a cambio de importantes sumas de dinero, lo que, de haberse concretado,
habría supuesto un auténtico escándalo y una traición a los intereses del reino. Esta situación financiera absolutamente insostenible, unida a su comportamiento cada vez más errático e impredecible, fue la excusa perfecta, el detonante final, para que sus enemigos y aquellos que sinceramente se preocupaban por el futuro de Baviera comenzaran a actuar de manera decidida. El gobierno bávaro, encabezado desde hacía algunos años por el primer ministro Johann von Lutz, un político experimentado, pragmático y profundamente conservador, veía con creciente alarma y desesperación el comportamiento del rey, el agujero sin fondo de sus deudas y el peligro real que todo ello suponía para la estabilidad política del reino, para su reputación internacional y, no menos importante, para la propia posición y el poder del gobierno. La idea de declarar formalmente a Luis II incapacitado para gobernar por enajenación mental y establecer una regencia en la figura de su tío, el príncipe Luitpold, un hombre anciano pero respetado y de talante moderado, comenzó a tomar cuerpo y a ganar adeptos en los círculos gubernamentales y entre algunos miembros influyentes de la propia familia real Wittelsbach, quienes también veían con preocupación cómo el prestigio de la dinastía se veía empañado por las excentricidades del rey. La conspiración, o el procedimiento legal, como prefirieron llamarlo sus artífices, se puso en marcha con gran sigilo, pero con una determinación implacable, a principios del año 1886. El gobierno, con el apoyo crucial del príncipe Luitpold, quien se perfilaba como el candidato más probable y más aceptable para asumir la regencia, encargó en secreto a una comisión de 4 psiquiatras eminentes, cuidadosamente seleccionados y encabezados, como ya se ha mencionado, por el doctor Bernhard von Guden, director del manicomio de Múnich y una autoridad científica de reconocido prestigio en el campo de las enfermedades mentales, que elaboraran un dictamen pericial sobre la salud mental del rey Luis II. Lo más sorprendente, y lo que ha alimentado las sospechas y las teorías conspirativas desde entonces hasta nuestros días, es que este dictamen psiquiátrico, que sería la base legal para la deposición del rey, se elaboró casi exclusivamente basándose en testimonios de terceros sirvientes, despedidos o descontentos, cortesanos que habían caído en desgracia, informes de espías y confidentes del gobierno que vigilaban al rey en sus castillos, y en el análisis de algunas cartas y documentos escritos por el propio Luis, pero sin que ninguno de los 4 médicos firmantes hubiera examinado personalmente al rey en los últimos años, y algunos de ellos, de hecho, ni siquiera lo habían visto jamás en persona. A pesar de esta flagrante y hoy inaceptable irregularidad metodológica, el informe médico, fechado el 8 de junio de 1886, fue absolutamente demoledor en sus conclusiones. Diagnosticaba al rey una paranoia, un término psiquiátrico que en la época tenía connotaciones algo diferentes a las actuales, refiriéndose a una forma grave de locura caracterizada por delirios de persecución, de grandeza y por un deterioro progresivo del juicio, y lo declaraba incurable e incapaz de gobernar de manera permanente. El informe detallaba con profusión de ejemplos las supuestas excentricidades del rey, su aislamiento social, sus gastos desmedidos e irracionales, sus presuntos delirios de grandeza, como su identificación con Parsifal o con el Rey Sol, sus crisis de cólera y su comportamiento a menudo tiránico con sus servidores, presentándolos como pruebas irrefutables de su avanzada y peligrosa enajenación mental. Si bien es innegable que el comportamiento de Luis II en sus últimos años era, como mínimo, profundamente excéntrico, problemático y claramente inadecuado para un jefe de Estado constitucional, la validez científica intrínseca y, sobre todo, la imparcialidad de este diagnóstico a distancia, realizado por encargo del mismo gobierno que buscaba deponerlo, han sido cuestionadas de manera persistente y con sólidos argumentos por numerosos historiadores, biógrafos y psiquiatras posteriores. ¿Fue realmente un diagnóstico honesto y objetivo, aunque basado en pruebas indirectas y en un conocimiento limitado del paciente? ¿O fue, más bien, una conveniente justificación médica, un certificado de locura fabricado a medida para legitimar un golpe de Estado encubierto, una maniobra política destinada a deshacerse de un rey que se había vuelto incómodo, impredecible y financieramente ruinoso para la élite gobernante? Dentro de este oscuro y complejo proceso,
La figura del doctor Bernhard von Guden, el psiquiatra de mayor renombre entre los firmantes del informe, se vuelve absolutamente crucial y profundamente ambigua. Actuó como un profesional intachable, convencido sinceramente de la enfermedad del rey y de la necesidad de su internamiento por el bien del Estado y del propio paciente. ¿O se dejó instrumentalizar, consciente o inconscientemente, por el gobierno de Lutz, cediendo a las presiones políticas o a sus propias ambiciones profesionales? Una pequeña pero reveladora luz sobre estas tensiones y posibles presiones podría encontrarse en la correspondencia secreta mantenida entre el primer ministro Lutz y el propio Dr. Guden durante la elaboración del informe, donde se insinúa de manera velada la necesidad imperiosa de obtener un resultado concluyente y rápido que permitiera al gobierno actuar sin más dilación. El 9 de junio de 1886, apenas un día después de la entrega del informe psiquiátrico, y basándose exclusivamente en sus demoledoras conclusiones, el Consejo de Ministros de Baviera, reunido en sesión extraordinaria, declaró oficialmente a Su Majestad el rey Luis II incapacitado para gobernar y proclamó de manera solemne la regencia de su tío, el príncipe Luitpold. Al día siguiente, el 10 de junio, una comisión gubernamental de alto nivel, encabezada por el barón von Crailsheim y otros ministros, y acompañada por el propio doctor Guden y un nutrido grupo de enfermeros y guardias, se dirigió con gran sigilo al castillo de Neuschwanstein, donde residía entonces el rey, con la delicada y peligrosa misión de comunicarle oficialmente su deposición, de tomarlo bajo custodia y de trasladarlo al Castillo de Berg, a orillas del lago Starnberg, que había sido discretamente acondicionado en los días previos como su lugar de reclusión y tratamiento. Luis II, sin embargo, alertado en el último momento por algunos servidores leales que habían interceptado los planes del gobierno, reaccionó con una mezcla de incredulidad inicial, de furia incontenible y de profunda desesperación. Se atrincheró en el interior de su castillo de cuento de hadas, ordenó a su escasa guardia personal que resistiera, y en un acto de desafío, hizo arrestar y retener durante varias horas a los miembros de la comisión gubernamental que habían osado presentarse ante él con tan infames noticias. Apeló desesperadamente a la ayuda del pueblo bávaro, a quien creía fiel, y envió telegramas urgentes a otros príncipes alemanes, como el canciller Bismarck en Berlín, implorando su intervención para salvar su corona y su libertad. Durante unas tensas y dramáticas horas, pareció que el rey iba a resistir a ultranza y que Baviera se encaminaba peligrosamente hacia una grave crisis constitucional o incluso hacia un enfrentamiento civil. Sin embargo, Luis II, a pesar de su título real y de su orgullo herido, carecía de los apoyos políticos, militares y populares necesarios para oponerse con éxito a la maquinaria del Estado, que ya estaba firmemente en manos de sus enemigos. Sus ministros lo habían abandonado o traicionado, la mayoría de la alta nobleza y de la burguesía apoyaban o aceptaban la regencia como un mal menor, y el ejército, aunque en parte seguía sintiendo una cierta lealtad personal hacia el rey, finalmente obedeció las órdenes del nuevo gobierno regente. Aislado, traicionado por muchos de los que le debían su fortuna y consciente de la inutilidad de una resistencia prolongada que solo podría acarrear más violencia y humillación, Luis II finalmente cedió. En la madrugada del 12 de junio, agotado física y emocionalmente, se entregó a la comisión y fue conducido, como un prisionero común, aunque con ciertos miramientos, al castillo de Berg. Su breve pero intenso y onírico reinado había llegado a su fin de la manera más humillante y trágica. La espiral descendente, que había comenzado con sus primeros sueños de grandeza artística y su progresivo alejamiento del mundo, se había completado de forma inexorable. El rey Cisne, el constructor de paraísos artificiales, se encontraba ahora enjaulado en una prisión dorada, a merced de sus captores y de un destino incierto, oscuro y profundamente ominoso. La paranoia, si no la padecía realmente antes, como afirmaban sus médicos, tenía ahora sobrados y palpables motivos para florecer y apoderarse por completo de su mente atormentada y confundida. El imponente y melancólico castillo de Berg, una residencia real de verano de larga tradición en la familia Wittelsbach, situado en un entorno de gran belleza natural
a orillas del idílico lago Starnberg, al sur de Múnich, se convirtió en la última, la más triste y la más breve de las moradas terrenales de Luis II de Baviera. Aunque no era una prisión en el sentido estricto y lúgubre del término, con fríos barrotes en las ventanas y cadenas en las paredes, sí era, sin ningún género de dudas, un lugar de reclusión cuidadosamente vigilado, una jaula dorada donde el rey depuesto debía pasar el resto de sus días, apartado del mundo y sometido a un tratamiento psiquiátrico que él nunca solicitó ni aceptó. El rey depuesto fue instalado en sus antiguos aposentos del castillo, aquellos que en tiempos más felices habían sido escenario de sus ensoñaciones románticas y de sus encuentros con Richard Wagner, pero ahora con las puertas y ventanas convenientemente aseguradas para evitar cualquier intento de fuga, y bajo la supervisión constante y opresiva de un equipo de médicos, enfermeros corpulentos y guardianes discretos pero implacables, todos ellos bajo la dirección suprema y la responsabilidad directa del doctor Bernhard von Guden. El objetivo oficial de este internamiento forzoso era, según la propaganda del gobierno regente, cuidar la salud del rey, protegerlo de sí mismo y de sus supuestos delirios, y ofrecerle un entorno tranquilo y adecuado para su supuesta recuperación mental. El objetivo real, sin embargo, y esto era un secreto a voces en los círculos políticos de Múnich, era mantenerlo permanentemente aislado del mundo exterior, evitar cualquier intento de fuga o de comunicación con sus escasos pero aún existentes partidarios, y sobre todo, consolidar de manera definitiva e irreversible la regencia del príncipe Luitpold, eliminando cualquier posibilidad de que Luis II pudiera recuperar el trono o cuestionar la legitimidad de su deposición. Los primeros días de cautiverio en el castillo de Berg, apenas 2 jornadas completas antes del fatal desenlace, debieron ser una auténtica y refinada tortura psicológica para el orgulloso, sensible y profundamente individualista Luis II. Despojado de su corona y de su dignidad real, humillado públicamente ante sus súbditos y ante toda Europa, separado bruscamente de sus amados castillos, de sus proyectos artísticos inacabados y de su mundo de fantasía donde él era el único soberano, y sometido ahora a la vigilancia constante y a las órdenes de aquellos a quienes consideraba, con razón, sus carceleros y los instrumentos de la traición de su gobierno y de su propia familia, el rey se sumió, según los testimonios, en una profunda y oscura depresión, alternada con momentos de ira impotente, de furia contenida y de una resignación melancólica que helaba el corazón. El doctor Guden, una figura científica de gran renombre en la psiquiatría de su tiempo, pero también un hombre de carácter autoritario, positivista y poco empático con la singular personalidad de su real paciente, intentó establecer desde el primer momento una rutina estricta y rigurosa para el rey depuesto. Esta rutina incluía paseos controlados y cronometrados por el parque del castillo, siempre acompañado por el propio Guden y por al menos 2 enfermeros, comidas a horas fijas y con un menú supervisado, y la prohibición estricta de cualquier actividad que, a juicio de los médicos, pudiera excitar su mente ya supuestamente perturbada, como la lectura de ciertos libros considerados peligrosos, poesía romántica, leyendas medievales, obras de Wagner, la escritura de cartas sin censura previa o el contacto con personas no autorizadas por el equipo médico. Luis II, que durante toda su vida había detestado cualquier forma de coacción, de rutina impuesta o de limitación a su libertad personal y a sus caprichos, se resistía con todas sus fuerzas, aunque de manera pasiva y a menudo infantil, a estas normas y restricciones que consideraba humillantes e intolerables. Esto generaba continuas y crecientes tensiones con sus cuidadores, especialmente con el doctor Guden, a quien el rey llegó a ver como su principal enemigo y el artífice de su desgracia. Las descripciones del estado físico y mental del rey durante estos últimos y cruciales días son, como era de esperar, contradictorias, fragmentarias y a menudo teñidas por la perspectiva, los intereses o los prejuicios de quienes las ofrecen. Para el doctor Guden y sus partidarios, que necesitaban justificar la deposición y el internamiento, Luis II mostraba claros y evidentes signos de enajenación mental. Hablaba solo durante horas, gesticulaba de manera extraña, tenía alucinaciones auditivas y visuales,
Sufría delirios de persecución. Creía que querían envenenarlo o asesinarlo, lo que irónicamente quizás no estuviera tan lejos de la verdad. Se negaba a aceptar su situación de rey depuesto y seguía dando órdenes como si aún ostentara el poder absoluto. Para los pocos servidores leales que aún tenían un acceso esporádico y limitado a él, o para aquellos que lo observaban con simpatía y compasión desde la distancia, el rey parecía más bien un hombre profundamente abatido, humillado hasta lo más hondo de su ser, y dolorosamente consciente de la terrible injusticia y de la traición de la que había sido víctima. Sufría, sin duda alguna, una profunda crisis emocional y psicológica, un estado de shock y desesperación, agravado por el aislamiento, la pérdida de su libertad y la incertidumbre sobre su futuro. Pero esto no significaba necesariamente que estuviera loco en el sentido clínico e incapacitante del término, como pretendía hacer creer el informe psiquiátrico. La sensación opresiva de una cuenta regresiva, la intuición de que algo terrible e irreparable estaba a punto de suceder, se palpaba en el ambiente tenso y enrarecido del castillo de Berg. Luis II, aunque vigilado de cerca y aparentemente resignado a su suerte, no había perdido por completo su astucia ni su profundo deseo de libertad. Se rumoreaba entre el personal del castillo y en los círculos cercanos al gobierno que el rey intentaba establecer contacto con el exterior, que enviaba mensajes secretos a sus partidarios, que planeaba una fuga audaz o que incluso esperaba una intervención militar de algún príncipe amigo que viniera a rescatarlo. El gobierno regente en Múnich, por su parte, temía enormemente cualquier movimiento que pudiera desestabilizar la recién establecida y aún frágil regencia, o que pudiera poner en entredicho la legitimidad de la deposición del rey. La tensión era máxima, casi insoportable, entre los muros de Berg. El reloj inminente de la tragedia avanzaba segundo a segundo hacia su desenlace fatal. El domingo 13 de junio de 1886, apenas un día y medio después de su traumática llegada al castillo de Berg, Luis II pareció mostrar, para sorpresa de sus cuidadores, una actitud inusualmente más calmada, más dócil y más cooperativa de lo habitual. Por la tarde, alrededor de las 6, tras haber asistido a misa en la capilla del castillo y haber tomado un ligero refrigerio, el rey propuso al doctor Guden, su principal vigilante, dar un paseo por el extenso parque del castillo y acercarse a la orilla del cercano lago Starnberg, un lugar que Luis conocía bien y que en otros tiempos había sido escenario de sus ensoñaciones románticas y de sus solitarios paseos. El doctor Guden, quizás confiado por la aparente sumisión y tranquilidad del rey en las últimas horas, quizás deseoso de establecer una relación terapéutica más cercana y menos coercitiva con su ilustre paciente, o quizás simplemente siguiendo alguna instrucción previa, accedió a la petición. Tomó entonces una decisión que resultaría fatal y que ha sido objeto de innumerables críticas y especulaciones desde entonces. Ordenó a los 2 corpulentos enfermeros que habitualmente los acompañaban en sus salidas que se mantuvieran a una distancia considerable, fuera del alcance de la vista y del oído, y partió a solas con el rey, sin más compañía ni protección. Fue la última vez que se les vio a ambos con vida. La decisión de Guden de pasear solo, sin escolta ni ayuda inmediata, con un paciente considerado oficialmente como peligroso, impredecible y con tendencias suicidas, en un entorno aislado y cercano a una gran masa de agua como el lago Starnberg, sigue siendo uno de los grandes enigmas de este caso. ¿Fue un terrible exceso de confianza profesional, una negligencia imperdonable, un acto de arrogancia, o formaba parte, como algunos han sugerido, de un plan mucho más oscuro y preconcebido? Al describir este momento de aparente calma, este último paseo del rey junto al lago que tanto amaba, bajo un cielo que comenzaba a encapotarse y a amenazar tormenta, es imposible no sentir la opresiva anticipación de un golpe inminente, de una catástrofe anunciada. Las aguas tranquilas y profundas del Starnberg, que habían sido en el pasado testigos mudos de tantas ensoñaciones románticas y de tantos proyectos grandiosos de Luis II, estaban a punto de convertirse en el escenario de su misterioso, trágico y sangriento final. Las horas comenzaron a pasar lentamente, y el rey y el doctor Guden no regresaban al castillo. La oscuridad, prematura por la tormenta que se avecinaba,
comenzaba a caer sobre el lago y el parque. La inquietud inicial entre el personal del castillo de Berg se transformó gradualmente en una alarma creciente y finalmente en un pánico apenas contenido. Se organizaron de inmediato varias partidas de búsqueda. Se encendieron antorchas y faroles. Se recorrieron con angustia los senderos del parque, los bosques cercanos y muy especialmente las orillas del lago, gritando sus nombres en la noche. La lluvia, que había comenzado a caer de forma intermitente durante la tarde, se intensificó entonces, convirtiéndose en un aguacero torrencial que dificultaba enormemente las labores de rastreo y añadía un toque aún más sombrío y desolador a la escena. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, tras varias horas de angustiosa y en gran medida infructuosa búsqueda bajo la tormenta, se hizo el macabro y esperado hallazgo. En las aguas poco profundas del lago Starnberg, a escasos metros de la orilla, en una zona pantanosa y de difícil acceso, cerca de una cruz conmemorativa conocida como la Cruz del Lago, lugar donde, irónicamente, años más tarde se erigiría una capilla votiva en memoria del rey, flotaban los cuerpos sin vida de su Majestad Luis II, rey de Baviera, y del doctor Bernhard von Guden. El deterioro imparable de la situación del rey, que había comenzado con un diagnóstico psiquiátrico controvertido y había culminado con su humillante deposición, había llegado a su clímax más trágico y definitivo. La sombra del verdugo, ya fuera esta la locura autodestructiva, el suicidio desesperado, un desgraciado accidente o la mano fría y calculada del asesinato político, había cumplido finalmente su inexorable obra en las aguas oscuras de aquel lago bávaro. La noche del aciago domingo 13 de junio de 1886 se cerró sobre las aguas revueltas y oscuras del lago Starnberg con un manto espeso de misterio, de tragedia y de preguntas sin respuesta que, más de un siglo después, aún perduran, alimentando la leyenda y el debate. Lo que sucedió exactamente durante aquel fatídico y solitario paseo vespertino entre el rey Luis II y su psiquiatra, el doctor Bernhard von Guden, sigue siendo, en gran medida, y a pesar de las múltiples investigaciones y teorías, un enigma insondable, envuelto en conjeturas, en testimonios contradictorios, en pruebas circunstanciales y en una escasez desesperante de evidencias concluyentes e irrefutables. La narración de aquellos últimos y dramáticos momentos, por tanto, debe basarse necesariamente en los escasos e incompletos indicios encontrados en el lugar de los hechos, en los informes oficiales, a menudo interesados, parciales y llenos de lagunas, en las declaraciones de los pocos testigos indirectos y en las numerosas reconstrucciones posteriores, siempre con la máxima cautela y el escepticismo que exige un caso tan complejo, tan polémico y tan cargado de implicaciones políticas y emocionales. Hacia las 6:30 de la tarde de aquel domingo, según el testimonio coincidente de los dos enfermeros que los vieron alejarse desde una ventana del castillo, el rey Luis II y el doctor Guden emprendieron su paseo por los extensos y boscosos jardines del castillo de Berg, caminando en dirección a la orilla del lago Starnberg. El tiempo, como ya se ha mencionado, era inestable, con un cielo cubierto de nubes amenazantes que presagiaban tormenta y una llovizna fina e intermitente que comenzaba a caer. El doctor Guden, en una decisión que se revelaría fatal y que ha sido objeto de innumerables críticas y especulaciones, había ordenado a los dos corpulentos enfermeros que habitualmente los acompañaban en sus salidas que no los siguieran de cerca, sino que se mantuvieran a una distancia prudencial, fuera del alcance de la vista y del oído, quizás con la intención de dar al rey una mayor sensación de libertad y privacidad, o quizás, como algunos han sugerido con malicia, para facilitar algún tipo de encuentro o de desenlace no deseado. Esta decisión, en cualquier caso, dejó al rey y a su médico completamente solos y sin posibilidad de auxilio inmediato en caso de necesidad. Durante aproximadamente 1 hora y media, quizás algo más, no se tuvo ninguna noticia de ellos. El personal del castillo asumió que simplemente estaban prolongando su paseo, aprovechando un momento de calma antes de que la tormenta arreciara. Sin embargo, cuando la oscuridad comenzó a cernirse sobre el paisaje y la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un fuerte aguacero acompañado de viento, la preocupación en el castillo de Berg aumentó considerablemente. Se encendieron antorchas y faroles,
y se organizaron de inmediato varias partidas de búsqueda, compuestas por personal del castillo, guardias y algunos pescadores locales conocedores de la zona. Recorrieron con creciente angustia y bajo la lluvia torrencial los senderos habituales del parque, los bosques cercanos y muy especialmente las intrincadas y a menudo pantanosas orillas del lago, llamando a gritos al rey y al doctor, pero sin obtener respuesta alguna. La búsqueda se prolongó durante varias horas, en medio de una creciente desesperación y confusión, y bajo unas condiciones meteorológicas cada vez más adversas. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, o quizás incluso algo más tarde, tras más de 4 horas de angustiosa e infructuosa búsqueda, uno de los grupos de rastreo, que incluía al médico personal del príncipe regente Luitpold, el doctor Müller, quien había llegado a Berg esa misma tarde, y a algunos sirvientes y guardabosques del castillo, hizo el macabro y temido hallazgo. En las aguas poco profundas del lago Starnberg, a unos 25 o 30 pasos de la orilla, en una zona apartada y de difícil acceso, conocida como la Cruz del Lago, debido a una antigua cruz de madera que allí se encontraba, y donde, irónicamente, años más tarde se erigiría una capilla votiva y una cruz de piedra en memoria del rey, encontraron los dos cuerpos sin vida. El cadáver del doctor Bernhard von Guden flotaba boca abajo, muy cerca de la orilla, en aguas que apenas le llegaban a las rodillas. Presentaba evidentes signos de haber luchado violentamente antes de morir. Tenía múltiples contusiones en la cabeza y en el rostro, y, lo que era más significativo, claras marcas de estrangulamiento en el cuello, como si alguien hubiera intentado ahogarlo o impedirle gritar. Su paraguas y su sombrero fueron encontrados en la misma orilla, a pocos metros de distancia, lo que sugería que el enfrentamiento o el ataque había comenzado en tierra firme, antes de que ambos entraran en el agua. A unos pocos metros de distancia del cuerpo de Guden, en aguas un poco más profundas, pero que, aún así, apenas llegarían a la cintura o al pecho de un hombre de la estatura de Luis II, se encontró el cadáver del rey. También flotaba boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, como si hubiera intentado nadar o aferrarse a algo. Su reloj de bolsillo, una pieza de oro que siempre llevaba consigo, se había parado a las 6:54, lo que se interpretó, quizás de forma algo apresurada y conveniente, como la hora aproximada de su entrada en el agua y, por tanto, de su muerte. El cuerpo del rey, a diferencia del de Guden, no presentaba heridas visibles de arma blanca o de fuego, pero sí algunas contusiones leves, arañazos en el rostro y en las manos, y desgarros en su ropa, que podían ser compatibles con una lucha breve, con el intento de salir del agua y trepar por la orilla embarrada, o simplemente con el arrastre del cuerpo por las aguas poco profundas. La escena era, en cualquier caso, desoladora, profundamente inquietante y abierta a múltiples interpretaciones. Dos hombres muertos en circunstancias extremadamente misteriosas, en un lago aparentemente tranquilo y en una zona de aguas tan poco profundas que resultaba difícil imaginar un ahogamiento accidental o un suicidio convencional. La versión oficial de los hechos, que se difundió con una rapidez sorprendente desde el gobierno regente de Múnich apenas se conoció la noticia, fue, como ya hemos adelantado, la del suicidio del rey y el intento fallido y heroico del doctor Guden por salvarlo. Según esta teoría, Luis II, en un arrebato final de locura y desesperación provocado por su deposición y su encierro, habría decidido quitarse la vida arrojándose a las aguas del lago Starnberg. El doctor Guden, al intentar impedírselo y arrastrarlo de nuevo a la orilla, habría sido violentamente atacado por el rey, quien, en su delirio y con la fuerza de la desesperación, lo habría golpeado, estrangulado y finalmente arrastrado consigo al agua, donde ambos habrían perecido ahogados, el rey por suicidio y el médico en el cumplimiento de su deber. Esta explicación, aunque aparentemente coherente y, sobre todo, muy conveniente para los intereses del gobierno regente ya que confirmaba la locura del rey, justificaba su deposición y evitaba cualquier sospecha de juego sucio. Presentaba desde el primer momento numerosas incongruencias, lagunas y puntos oscuros que no tardaron en ser señalados por observadores críticos y que han alimentado las teorías alternativas durante más de un siglo.
¿Por qué un hombre corpulento y buen nadador como Luis II, si realmente quería suicidarse ahogándose, elegiría una zona del lago con aguas tan notoriamente poco profundas, donde apenas le cubrirían hasta el pecho? ¿Cómo pudo Luis, un hombre que en sus últimos días estaba descrito como físicamente debilitado por su crisis nerviosa, su falta de ejercicio y su posible medicación, reducir a un hombre como el doctor Gooden, también fuerte, más joven y presumiblemente en mejor forma física, hasta el punto de golpearlo, estrangularlo y ahogarlo en una lucha cuerpo a cuerpo? ¿Por qué el cuerpo del rey no presentaba signos más evidentes de una lucha tan violenta como la que se presuponía por las heridas de Gooden? ¿Y por qué, si se trataba de un caso tan claro de locura y suicidio, no se realizó una autopsia completa, rigurosa y transparente en ambos cadáveres? O al menos, ¿por qué sus resultados oficiales fueron tan ambiguos, tan apresurados y tan controvertidos, centrándose más en buscar indicios de ahogamiento que en investigar otras posibles causas de muerte o lesiones? Las últimas palabras de Luis II, si es que llegó a pronunciar alguna antes de entrar en el agua, o durante la supuesta y feroz lucha con el doctor Gooden, se perdieron para siempre en el silencio insondable del lago y en la oscuridad de aquella noche de tormenta. No hubo testigos directos del suceso, o al menos ninguno que se atreviera a hablar o cuya versión fuera considerada creíble por las autoridades. El momento exacto del fallecimiento, fijado de manera un tanto arbitraria por la parada del reloj de bolsillo del rey, sigue siendo una conjetura más que una certeza científica. La atmósfera inmediata tras el macabro hallazgo de los cuerpos fue de una profunda conmoción, de incredulidad y de un estupor generalizado entre el personal del castillo de Berg y en toda Baviera. La noticia se extendió como la pólvora por el reino y por toda Europa, generando de inmediato una oleada de teorías, de especulaciones y de interpretaciones contrapuestas. Para muchos, la versión oficial del suicidio del rey loco no resultaba en absoluto creíble ni satisfactoria. Surgieron de inmediato, con una fuerza arrolladora, las teorías alternativas, la más persistente y extendida de las cuales apuntaba directamente a un asesinato, a un regicidio cuidadosamente planeado y ejecutado por orden o con el beneplácito del gobierno regente. Según esta hipótesis, Luis II habría sido asesinado por sus captores o por agentes enviados especialmente para ello, con el fin de evitar cualquier posibilidad de que pudiera recuperar el trono, de que se descubriera la verdad sobre la falsedad o la exageración de su supuesta locura, o de que intentara una fuga que pusiera en aprietos al nuevo régimen. Se habló insistentemente de disparos que algunos campesinos y pescadores de la zona habrían escuchado en las inmediaciones del lago aquella misma tarde, aunque, como ya se ha dicho, nunca se encontraron balas ni heridas de bala en el cuerpo del rey, lo que no descarta un disparo fallido o un intento de intimidación. Se especuló con la posibilidad de una emboscada en la orilla del lago, de una lucha desigual en la que el rey habría intentado escapar de sus guardianes y habría sido golpeado y posteriormente ahogado por sus perseguidores. El hecho de que el cuerpo del doctor Gooden presentara signos de violencia mucho más evidentes y graves que los del rey alimentó con fuerza la idea de que quizás el psiquiatra había intentado en realidad defender a Luis de sus agresores, o que, una vez consumado el asesinato del rey, había sido eliminado por ser un testigo incómodo o por negarse a participar en la farsa. Otra teoría, no necesariamente excluyente de la anterior, sugería que Luis II había intentado realmente escapar del castillo de Berg, quizás con la ayuda de algunos fieles servidores que lo esperaban en la otra orilla del lago, o con una barca oculta entre los juncos, y que había sido interceptado y asesinado en el transcurso de ese intento de fuga. La presencia de huellas de pisadas no identificadas en la orilla del lago, algunas de ellas de botas militares, y el hecho de que el rey llevara puesto su pesado abrigo a pesar del clima templado de aquella tarde, lo que podría indicar que no tenía la intención premeditada de meterse en el agua, sino más bien de huir, fueron algunos de los indicios esgrimidos por los defensores de esta tesis. La máxima tensión narrativa y el posible giro en la interpretación de los hechos se encuentran precisamente en estas profundas y persistentes ambigüedades, en la escasez de pruebas directas e irrefutables y en la innegable falta de una investigación criminal rigurosa, exhaustiva e imparcial en su momento. La verdad,
o al menos una parte sustancial de ella, pudo haber sido deliberada y sistemáticamente ocultada o distorsionada por las autoridades bávaras de la época, deseosas de cerrar con la mayor rapidez y el menor escándalo posible un episodio tan traumático, tan bochornoso y tan políticamente desestabilizador para la monarquía y para el reino. Lo único cierto e indiscutible es que ya fuera por suicidio, por un desgraciado accidente durante un intento de fuga, o por un frío y calculado asesinato, la muerte de Luis II de Baviera en las aguas oscuras y profundas del lago Starnberg puso un punto final abrupto, trágico y profundamente misterioso a la vida de uno de los monarcas más singulares, más fascinantes y más enigmáticos de toda la historia europea. El rey Cisne, el eterno soñador, había encontrado su tumba prematura en el elemento acuático que tanto había amado y que tan presente estaba en sus delirios románticos y en sus ensoñaciones wagnerianas. El anuncio oficial de la muerte de Su Majestad, Luis II, rey de Baviera, y de su médico personal y psiquiatra, el doctor Bernhard von Guden, una noticia que se intentó manejar con la mayor discreción y control posibles por parte del gobierno regente, conmocionó profundamente no solo al reino bávaro, donde el rey, a pesar de sus excentricidades, seguía siendo una figura popular y casi mítica para muchos, sino también a toda Alemania y a las principales cortes y círculos intelectuales de Europa. La noticia, que se difundió con la rapidez que permitían los medios de comunicación de la época, el telégrafo y la prensa escrita, provocó una compleja mezcla de incredulidad inicial, de profunda tristeza en algunos sectores, de estupor generalizado y en muchos círculos, tanto dentro como fuera de Baviera, de una honda y persistente desconfianza hacia la versión oficial de los hechos que se apresuró a ofrecer el gobierno de Múnich. En el propio reino de Baviera, la reacción popular fue mayoritariamente de duelo sincero y de profunda consternación, especialmente entre el campesinado de las zonas rurales y alpinas, donde Luis II era visto con una mezcla de admiración, de respeto y de cariño casi filial. A pesar de sus notorias excentricidades, de su progresivo aislamiento del mundo y de sus gastos desmedidos en la construcción de sus castillos de ensueño, que muchos, sin embargo, consideraban un motivo de orgullo nacional y una atracción para el incipiente turismo, Luis II seguía siendo para una parte importante de sus súbditos su Kini, su rey de cuento de hadas, un símbolo de la independencia bávara frente a la creciente hegemonía prusiana y un protector de las artes y la cultura. Muchos se negaron rotundamente a creer la versión oficial del suicidio y de la locura, y prefirieron ver en su trágica y prematura muerte la mano oscura de una conspiración política urdida por ministros ambiciosos, por políticos berlineses o incluso por miembros de su propia familia, deseosos de apartarlo del trono. Surgieron de inmediato numerosas leyendas populares que hablaban de un rey traicionado y asesinado, de un mártir de la causa de la independencia bávara, e incluso, en las versiones más fantasiosas, de que Luis II no había muerto realmente en el lago Starnberg, sino que había logrado escapar de sus captores y vivía oculto en algún lugar remoto de los Alpes, esperando el momento oportuno para regresar y reclamar su corona. En la corte de Múnich y entre la clase política bávara, sin embargo, la reacción fue mucho más compleja, calculada y a menudo cínica. Para el gobierno regente del príncipe Luitpold, y para todos aquellos ministros, funcionarios y nobles que habían participado activamente en la conspiración para deponer al rey, su muerte, aunque oficialmente lamentada como una tragedia nacional, suponía en la práctica un enorme alivio y la solución definitiva y más conveniente a un problema político de primer orden que amenazaba con desestabilizar gravemente al reino. Con Luis II muerto, la regencia del príncipe Luitpold se consolidaba de manera irreversible, se evitaba cualquier posibilidad de una restauración del rey depuesto, se ponía fin a la sangría de las finanzas públicas causada por sus construcciones y se silenciaban las críticas internacionales sobre la situación en Baviera. Se intentó, por tanto, por todos los medios, imponer la versión oficial del suicidio del rey loco como la única verdad histórica y se procuró cerrar el caso con la mayor celeridad y la menor publicidad posible, evitando investigaciones judiciales o forenses demasiado incómodas o autopsias demasiado exhaustivas que pudieran contradecir o poner en duda el relato gubernamental.
El destino del cadáver de Luis II fue, como todo lo que rodeó su vida y su muerte, objeto de una cierta controversia y de una cuidada puesta en escena. Tras ser rescatado de las aguas del lago Starnberg, en la noche del 13 de junio, su cuerpo fue trasladado inicialmente al cercano castillo de Berg, donde se realizó un primer y somero examen médico. Posteriormente, fue conducido con gran sigilo a la residencia real de Múnich, donde fue formalmente embalsamado y donde se le practicó una autopsia oficial, cuyos resultados, como ya hemos mencionado, resultaron ser ambiguos y poco concluyentes, al menos en lo referente a la causa exacta de la muerte. A pesar de las prisas del gobierno por cerrar el capítulo y de la incomodidad que generaba su figura, se decidió rendirle los honores fúnebres correspondientes a un rey de Baviera, quizás para acallar las críticas y para satisfacer el duelo popular. Durante varios días, su cuerpo fue expuesto en una capilla ardiente en la residencia, y miles de bávaros, muchos de ellos llegados desde las provincias más remotas, desfilaron conmovidos ante su féretro para darle un último y sentido adiós, en una muestra de afecto popular que sorprendió y quizás preocupó a las nuevas autoridades. Finalmente, el 19 de junio de 1886, Luis II fue enterrado con gran pompa y solemnidad en la cripta de la iglesia de San Miguel de Múnich, el panteón tradicional de la casa de Wittelsbach, donde reposa junto a otros muchos de sus antepasados. Su corazón, sin embargo, siguiendo una antigua y macabra costumbre de los reyes bávaros, fue extraído de su cuerpo durante el proceso de embalsamamiento y depositado en una urna de plata ricamente ornamentada. Esta urna fue trasladada posteriormente, en una ceremonia más íntima, a la Capilla de la Gracia de Altötting, uno de los santuarios marianos más importantes y venerados de Baviera, donde aún se conserva en la actualidad, junto a los corazones de otros muchos soberanos bávaros. Este hecho, aunque tradicional y cargado de simbolismo religioso, no hizo sino añadir un nuevo elemento de misterio, de romanticismo y de leyenda a la ya de por sí extraordinaria figura de Luis II. La autopsia oficial del rey, como se ha insinuado, fue realizada de forma somera y sus conclusiones fueron deliberadamente vagas en algunos aspectos cruciales. Aunque se constató la ausencia de heridas evidentes de arma blanca o de fuego que pudieran sugerir un asesinato directo, tampoco se pudo determinar con absoluta certeza si había agua en sus pulmones, lo que sería una prueba irrefutable de ahogamiento como causa primaria de la muerte. Algunos de los médicos que participaron en la autopsia o que tuvieron acceso a los informes confidenciales expresaron posteriormente, en privado o en publicaciones científicas, sus serias dudas sobre la versión oficial, sugiriendo que el rey podría haber muerto de un síncope cardíaco, de un derrame cerebral masivo o incluso de un shock nervioso antes de ahogarse, o que el ahogamiento podría haber sido secundario a otra causa. Estas ambigüedades y contradicciones no hicieron sino alimentar las persistentes teorías conspirativas y la idea de que la verdad sobre la muerte de Luis II había sido deliberadamente ocultada o manipulada por intereses políticos. ¿Se ocultaron pruebas relevantes durante la autopsia? ¿Se presionó a los médicos para que emitieran un informe conveniente para el gobierno regente? El misterio, lejos de disiparse, se hacía cada vez más denso. Las consecuencias políticas inmediatas de la muerte de Luis II fueron la consolidación definitiva e indiscutible de la regencia del príncipe Luitpold, quien, a sus 65 años, asumió las riendas del gobierno de Baviera con prudencia, moderación y un talante marcadamente conservador. Su largo periodo de regencia, que se prolongaría durante más de un cuarto de siglo, hasta su propia muerte en 1912, devolvió una cierta estabilidad política y financiera a Baviera, pero también significó un freno considerable a las veleidades románticas, a los grandes proyectos artísticos y a la política exterior independiente que habían caracterizado, para bien o para mal, el reinado de Luis II. Bajo Luitpold, Baviera se integró de manera cada vez más estrecha y subordinada en la Alemania unificada, bajo el liderazgo férreo de Prusia, y la figura del rey bávaro perdió gran parte de su poder efectivo y de su aura mítica y casi sagrada. Las primeras luchas por la sucesión o el vacío de poder que suelen seguir a la muerte de un monarca en circunstancias normales no se produjeron en este caso de forma abierta y violenta, ya que la regencia estaba firmemente establecida
y contaba con el apoyo del ejército y de la mayoría de la clase política. Sin embargo, la cuestión de la locura de Luis II, de la legitimidad de su deposición y, sobre todo, de las extrañas circunstancias de su muerte, siguió siendo un tema extremadamente sensible, controvertido y recurrente en la política bávara durante muchos años. Sus escasos pero fieles partidarios, aunque silenciados y marginados por el nuevo régimen, nunca aceptaron la versión oficial de los hechos y siguieron reivindicando con tenacidad la memoria de su rey, alimentando el mito del rey mártir y del rey traicionado. Y el profundo y persistente misterio de su muerte en las aguas oscuras del lago Starnberg, con todas sus incógnitas sin resolver y sus inquietantes sombras, se convirtió en un arma arrojadiza en los debates políticos y en un tema predilecto para la literatura popular, el teatro y más tarde el cine, fascinando a generaciones enteras con su mezcla de romanticismo, locura y posible crimen. La ausencia de una investigación criminal exhaustiva, rigurosa y transparente en su momento fue, sin duda, un error fatal o quizás una decisión deliberada que impidió esclarecer los hechos de forma definitiva y que ha permitido que el enigma, con toda su carga de fascinación y de sospecha, perdure intacto hasta nuestros días. El cadáver del rey no solo planteaba un complejo problema legal y forense para las autoridades de la época, sino también un profundo y espinoso dilema moral y político para la Baviera de finales del siglo XIX, un dilema que, en cierto modo, sigue resonando en la actualidad. La muerte trágica y envuelta en misterio de Luis II de Baviera, en las aguas sombrías y profundas del lago Starnberg, ya fuera como resultado de un desesperado acto suicida, de un desgraciado accidente ocurrido durante un intento de fuga, o de un frío y calculado asesinato cuidadosamente encubierto por las altas esferas del poder, trascendió con mucho las meras circunstancias de su final personal para convertirse en un mito cultural poderoso, polifacético y de enorme pervivencia, no solo en Baviera, sino en toda Alemania y en la conciencia europea en general, donde ha perdurado con una fuerza sorprendente durante más de un siglo. Su figura, ya de por sí enigmática, excéntrica y profundamente fascinante en vida, adquirió con su muerte prematura y en tan extrañas circunstancias una dimensión legendaria, casi operística, convirtiéndolo en uno de los monarcas más icónicos, más estudiados y más controvertidos de la historia moderna. Se erigió, para muchos, en un símbolo perdurable del romanticismo tardío en su lucha contra la prosaica modernidad, de la tensión irresoluble entre el individuo genial y las convenciones sociales opresoras, y del eterno y a menudo trágico conflicto entre el mundo del arte y la belleza y las exigencias implacables del poder político y la razón de Estado, entre el sueño idealizado y la cruda realidad. El legado más visible, más tangible y, sin duda, más universalmente reconocido de Luis II son, por supuesto, sus impresionantes y deslumbrantes castillos de cuento de hadas, esas fantasías arquitectónicas que parecen sacadas directamente de una ópera de Wagner o de una leyenda medieval. El icónico Neuschwanstein, con sus torres esbeltas y sus almenas níveas encaramadas en un risco alpino, el castillo del rey cisne que inspiraría al propio Walt Disney para crear el castillo de la Bella Durmiente, el pequeño y exquisito Linderhof, un palacio rococó de una belleza casi irreal, un homenaje a la Francia de Luis XIV y un refugio para sus ensoñaciones solitarias, con su gruta de Venus artificial y su kiosco morisco, y el majestuoso pero inacabado Herrenchiemsee, una réplica megalómana y aún más suntuosa del Palacio de Versalles, construido en una isla del lago Chiemsee como un último y desesperado intento de emular la grandeza y el absolutismo del Rey Sol. Estas construcciones, que en su momento fueron duramente criticadas y consideradas por muchos como un despilfarro irresponsable de los fondos públicos, como una prueba irrefutable de la megalomanía y la locura del rey, y que casi llevaron al reino de Baviera a la bancarrota, son hoy en día, paradójicamente, algunos de los destinos turísticos más visitados y más rentables de toda Alemania, y una fuente considerable y constante de ingresos para el Estado bávaro. Lo que en su día fue motivo de escándalo y de ruina, se ha convertido con el tiempo en una de las principales señas de identidad cultural de Baviera y en un poderoso motor económico para la región. Pero más allá de la piedra, el mármol y el oropel de sus castillos, el legado de Luis II es mucho más complejo,
más profundo y más ambivalente. Su mecenazgo apasionado, generoso hasta la extenuación y a menudo profundamente incomprendido por sus contemporáneos, hacia el compositor alemán Richard Wagner fue absolutamente crucial, no solo para la supervivencia económica del músico en momentos difíciles, sino también para el desarrollo y la difusión de su revolucionaria obra operística. Sin el apoyo financiero constante y el fervoroso respaldo moral de Luis II, es muy posible que muchas de las grandes óperas de la madurez de Wagner, como Tristán e Isolda, Los maestros cantores de Nuremberg o la monumental tetralogía de El anillo del Nibelungo, nunca hubieran visto la luz, o al menos hubieran tardado mucho más tiempo en hacerlo y en las condiciones ideales que el compositor siempre exigió. El famoso Festival de Bayreuth, el templo wagneriano por excelencia, concebido por Wagner como el lugar ideal para la representación de sus dramas musicales, es en gran medida un fruto directo de la visión compartida y de la profunda conexión espiritual que existió entre el rey soñador y el compositor genial, aunque su relación personal estuviera también plagada de tensiones, de malentendidos y de desencantos. La muerte de Luis II también tuvo, como es lógico, un impacto significativo y duradero en la historia política de Baviera y, por extensión, de Alemania. Su controvertida deposición y su misterioso y trágico final marcaron simbólicamente el ocaso de un cierto tipo de monarquía romántica, absolutista en sus aspiraciones pero profundamente personalista y a menudo anacrónica en sus manifestaciones. Un modelo de realeza que resultaba cada vez más difícil de sostener en una Europa que avanzaba con paso firme hacia el constitucionalismo, el parlamentarismo, el realismo político, el nacionalismo unificador y la arrolladora industrialización. La larga y en general próspera regencia de su tío, el príncipe Luitpold, aunque devolvió la estabilidad política y financiera a Baviera, también significó una paulatina pero inexorable pérdida de la soberanía efectiva del reino dentro del cada vez más centralizado imperio alemán y un fortalecimiento considerable de la influencia prusiana en los asuntos internos bávaros. La figura de Luis II, con su obstinada resistencia a someterse por completo a los dictados de Berlín y su apasionado apego a una idea idealizada, casi medieval, de la realeza independiente y sagrada, se convirtió para algunos sectores de la sociedad bávara en un símbolo nostálgico de la independencia perdida y de una identidad cultural amenazada. La lección moral o existencial que se desprende de la atormentada vida y de la enigmática muerte de Luis II de Baviera es profundamente ambigua, abierta a múltiples interpretaciones, y quizás por ello, tan perdurablemente fascinante. Para algunos, su historia es la tragedia clásica de un alma sensible, de un artista coronado, incomprendido por un mundo prosaico, materialista y hostil a sus ideales de belleza y espiritualidad. Un soñador que intentó escapar de la mediocridad y la fealdad de la realidad cotidiana, construyendo sus propios y maravillosos mundos de fantasía, y que finalmente fue destruido, aplastado, por las fuerzas implacables de la razón de Estado, la envidia cortesana y la incomprensión generalizada. Para otros, en cambio, su vida es la triste historia de un monarca irresponsable, caprichoso y profundamente egocéntrico, que descuidó de manera flagrante sus deberes para con su pueblo y su reino, que derrochó de forma escandalosa los recursos del Estado en la satisfacción de sus caprichos personales y arquitectónicos, y que, en última instancia, sucumbió a una grave enfermedad mental que lo hacía absolutamente incapaz de gobernar y peligroso para sí mismo y para los demás. La pregunta central que planteábamos al inicio de esta larga narración, locura o asesinato, sigue sin tener, a día de hoy, una respuesta definitiva, unánime y universalmente aceptada por todos los historiadores y biógrafos. La falta de una investigación judicial y forense exhaustiva, rigurosa y completamente imparcial en su momento, las evidentes contradicciones en los testimonios de los implicados y la posible destrucción o ocultación deliberada de pruebas cruciales han perpetuado el enigma a lo largo de las décadas. Cada generación de investigadores, cada nuevo biógrafo, cada novelista o cineasta que se ha acercado a su figura, ha ofrecido su propia interpretación de los hechos, a menudo reflejando en ella más las obsesiones, los valores y las preocupaciones de su propia época que la verdad objetiva e inalcanzable de lo que realmente sucedió
aquella fatídica tarde de junio, en las orillas del lago Starnberg. Y así, la fría tumba de Luis II, en la cripta de la iglesia de San Miguel de Múnich, y la sencilla pero conmovedora cruz de madera que marca el lugar aproximado de su muerte en las aguas del lago Starnberg, se han convertido en auténticos lugares de peregrinación para miles de admiradores, de curiosos y de buscadores de misterios de todo el mundo, que siguen fascinados por la figura única y trágica de este rey de leyenda y por el enigma insondable que rodea su final. Su historia nos recuerda, con una fuerza que no ha disminuido con el paso del tiempo, la delgada y a menudo borrosa línea que a veces separa el genio de la locura, la belleza sublime del exceso peligroso y el ejercicio del poder de la inevitable autodestrucción. Nos invita, una y otra vez, a reflexionar sobre la naturaleza compleja y contradictoria del arte, sobre el papel a menudo incómodo del artista en la sociedad y sobre los límites infranqueables de la individualidad y la excentricidad frente a las exigencias implacables del colectivo y de la razón de Estado. ¿Fue Luis II de Baviera un visionario incomprendido? ¿Un esteta que, como un nuevo Ícaro, voló demasiado cerca del sol de la belleza y se quemó las alas? ¿O fue simplemente un déspota autoindulgente, un rey enfermo que confundió sus sueños megalómanos con la realidad y arrastró a su reino al borde del abismo? El debate, como las aguas profundas y oscuras del lago Starnberg, sigue abierto, invitándonos a sumergirnos en él una y otra vez. Te invito, pues, a dejar tu propia reflexión, tus teorías y tus sentimientos en los comentarios que acompañan esta crónica. Y si estas narraciones que exploran los finales más impactantes, más misteriosos y más trascendentales de la realeza te cautivan, te emocionan y te hacen pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal, apoyarnos con tu valioso me gusta y seguir acompañándonos en este apasionante viaje a través de los enigmas insondables y las lecciones perdurables que la historia, esa maestra implacable pero también generosa, nos sigue ofreciendo día tras día, siendo 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 día tras día.